Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Educar para Transformar. Hoy con unos invitados muy especiales, tenemos al doctor Omar Cuellar y al doctor Eugenio Ferro, que son psiquiatras y docentes de la Clínica Montserrat, y pues queremos discutir acerca de temas de educación, pero específicamente me gustaría que hoy habláramos un poco de las supervisiones y sobre todo de cómo el modelo constructivista ayuda a unas supervisiones más eficaces, unas supervisiones más estructuradas. Bueno, ¿qué tal, Omar y Eugenio? Bienvenidos. Muchas gracias, Juan, por invitarnos a esta... Gracias, y yo aprovecho y presento entonces al anfitrión Juan Pablo Ortiz, que también es psiquiatra y docente de la institución. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes también. Bueno, Juan Pablo, encantado de estar acá. Este tema que propones, la supervisión, pues es una actividad que nosotros hacemos en el posgrado de psiquiatría de supervisión individual de casos, en la que un residente está con un supervisor docente y se reúnen en 10 sesiones al semestre para revisar casos clínicos difíciles o particulares que hayan visto durante sus rotaciones o su proceso de formación. Sí, digamos que estamos nosotros interesados en un replanteamiento de lo que son estas supervisiones y hemos estado estudiando recientemente el modelo constructivista, que tiene una serie de ideas interesantes que creemos pueden ser útiles para este replanteamiento de los objetivos de las supervisiones. Así que bueno, podríamos empezar por ahí, por qué entendemos como por el constructivismo y sobre todo cómo se puede utilizar en la educación médica de los residentes. Bueno, el constructivismo, pues digamos que más que una teoría del aprendizaje es una epistemología de cómo vemos y desde dónde nos paramos en el aprendizaje, porque digamos que tradicionalmente el aprendizaje se ha visto como una actividad pasiva en la que un estudiante o un sujeto pedagógico recibe cosas de otros, de sus docentes, pero en el constructivismo se para en otro lugar y en lugar de recibir, interactúa con el conocimiento de manera activa. Y de esa manera se construye su conocimiento y su proceso de aprendizaje pues de una forma bidireccional y no solo unidireccional. sí, ahí digamos algo que es fundamental en el aprendizaje es que lo que se plantea desde esta perspectiva constructivista es que el aprendizaje se da en interacción con otros, ¿no? Digamos que hay unos modelos de la época de Piaget, en donde se decía que el aprendizaje era individual y cada cual se encargaba de su propio proceso de aprendizaje, pero Lev Vygotsky, uno de los teóricos del desarrollo, planteaba precisamente que aprender con otros es una forma de aprender mejor, ¿no? Entonces, de ahí surgió un poco el concepto de lo que se hablaba de la zona de desarrollo próximo, y básicamente digamos que en alguna medida está lo que la persona puede hacer por sí misma y también lo que la persona puede recibir en este proceso de retroalimentación o de apoyo a través de un experto que puede estar promoviendo y estimulando esa consolidación de la información que se mantiene, ¿no? Sí, me parece que pues esto cambia la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje, porque pues, pasamos de esos modelos pasivos que propenden por la memorización, ¿no? la vieja idea de la educación, a una idea contemporánea donde se invita a reflexionar, se invita a pensar, ¿no? Como se invita a que el sujeto pedagógico sea activo en su aprendizaje. Sí, tal cual. Digamos que es un poco la crítica que había a este modelo flexneriano
en donde se proponía mucha memorización, poca reflexión sobre lo que se estaba aprendiendo, y el constructivismo nos invita precisamente a que en el caso que estamos trabajando nosotros de la supervisión de residentes es no impartir el conocimiento, no generar una serie de instrucciones, sino promover que el residente reflexione, participe, se cuestione en su proceso de desarrollo profesional y de aprendizaje. Bueno, ahorita detrás de cámaras ustedes me están comentando que pues la supervisión clínica tenía varios problemas, entre ellos como una heterogeneidad respecto a métodos, respecto a qué significa la supervisión para cada supervisor, sobre qué actividades se realizan, cómo se realizan, si se plantean objetivos o no, ¿sí? Y entiendo también, bueno, que hubo un estudio de unas encuestas donde hicieron algunas indagaciones. Eugenio, ¿qué nos puedes contar de ese estudio, de qué resultados arroja esto? Sí, hicimos una encuesta de percepción entre los supervisados, los sujetos pedagógicos, y los docentes supervisores. Aproximadamente la mitad de los sujetos pedagógicos de la residencia, recolectamos unas 14, 15 encuestas de percepción, y alrededor de la mitad de los supervisores también, como unas 8 o 9 encuestas de supervisores. Bueno, en cuanto a los supervisores, la percepción es relativamente homogénea. Todos ven como de una manera exaltada el beneficio de las supervisiones, de realizar las supervisiones de casos individuales, con un par de oportunidades de mejora, pero en cuanto a los sujetos pedagógicos hay un poco más de heterogeneidad, siendo la mayor concentración de respuestas positivas en cuanto a que es una actividad útil, que sí les sirve para desarrollar su razonamiento, y es un ambiente adecuado de respeto para el aprendizaje. Pero varios sí encontramos alrededor del 30%, un tercio de los encuestados, que dicen que no hay, por ejemplo, medición de la percepción al inicio, las expectativas ni los objetivos al inicio de las supervisiones. Y curiosamente también muchos encontraron o percibieron que no había utilidad y que no había alineamiento con las necesidades formativas del posgrado en psiquiatría. Eso nos llamó bastante la atención. Hay unas cosas también como de logística, de frecuencia de las supervisiones, de encuentros de modalidad mixta, como para mejorar las facilidades de encuentro. Pero lo más importante es, sobre todo, yo creo que lo que encontramos fue lo de los objetivos y la expectativa, que no se miden en muchos de los supervisados. Sí, inclusive también, digamos que no solamente fue a los sujetos pedagógicos, sino que también se aplicó a los supervisores estas encuestas de percepción, y de manera general hay una apreciación positiva de lo que han sido estas supervisiones y del papel que juegan dentro de la formación institucional, pero los supervisores también sienten que hay una falta de objetivos unificados. Inclusive algunos pueden sentir que esta falta de objetivación, de, por ejemplo, objetivos, resultados de aprendizaje dentro del proceso de supervisión, genera un poco esa sensación de que la supervisión de pronto no está dentro de toda la estructura formal del proceso académico de nuestros residentes. Bueno, entonces lo que entiendo es que ante el problema de una supervisión heterógena, sin objetivos estructurados, la propuesta es una guía, ¿no?, de supervisión para esta actividad. ¿En qué consiste esa guía? ¿Cuáles son sus puntos más importantes? Bueno, primero es importante establecer objetivos claros y medir las expectativas del residente en cuanto a, por ejemplo, el nivel en que se encuentre de formación, la motivación, y luego utilizar varias técnicas que pues hemos revisado recientemente en el
proceso de aprendizaje de la especialización maestría en educación para profesionales de la salud. Por ejemplo, una de ellas es el preceptor de 1 minuto, en el cual el residente, eso es un modelo de enseñanza que se aplicó en la residencia de medicina familiar en Estados Unidos y se diseñó para enseñanza de momentos en los que había poco tiempo. Entonces, el supervisor, en presencia del supervisado, le hace preguntas durante la atención clínica, por ejemplo, de un paciente. Hay para desarrollar habilidades, por ejemplo, ¿qué crees que tiene el paciente? ¿Qué conducta le propones en este momento en presencia del paciente? ¿De dónde sale ese diagnóstico que tú estás planteando con este paciente? ¿Cuál es el razonamiento de eso? Con preguntas reflexivas para que el estudiante, el sujeto pedagógico, pueda desarrollar esa capacidad de pensamiento reflexivo. También señalar cosas positivas que hizo, como por ejemplo, estuvo muy bien que hubieras evaluado primero el riesgo de suicida en este caso. Y cosas como prácticas en el desarrollo de la atención clínica. Okay. Sí, y también, por ejemplo, dentro de este margen de posibilidades pedagógicas, estábamos mirando una que se denomina la regla de Pendleton, que puede ser utilizada para el feedback o para esta retroalimentación que hacemos con los residentes, y básicamente lo que hacemos es que le permitimos al residente que se autoevalúe en ese proceso de lo que está haciendo en su dinámica individual con el paciente que está supervisando, y que de alguna manera el supervisor pueda reforzar o ajustar desde una perspectiva constructivista y no punitiva este proceso de crecimiento y de aprendizaje de lo que se está realizando individualmente. Bueno, para nuestros oyentes que tal vez no conozcan esta regla de Pendleton, es muy similar a lo que comentaba Eugenio sobre el preceptor de 1 minuto, en el sentido que, pues, en la supervisión, el estudiante da su punto de vista, da sus puntos positivos, luego el supervisor retroalimenta acerca de esos puntos positivos, después le pide al estudiante que mencione aspectos a mejorar, sea el caso que se está analizando, y por último, son 4 pasos, ¿no? Por último, el supervisado da unas recomendaciones concretas y ofrece alternativas, ¿no? Este tipo de retroalimentación me parece bien útil, sobre todo para que, como decía Omar, no se genere una actividad punitiva donde el estudiante se llena de miedo, inseguridad, y que pues promueva pues el aprendizaje del constructivismo, que es un aprendizaje autónomo, activo, donde el sujeto pedagógico proponga, ¿no? Entonces, me parece que son muy útiles. Ahora, yo me pregunto el problema que puede suceder relacionado a la retención del conocimiento, ¿no? Como que es un problema no solo en las supervisiones, sino en todas las actividades educativas en general. No sé qué piensan al respecto, qué se puede hacer. Bueno, una de las técnicas que se ha utilizado y que tiene evidencia es el espiral de Brunner. Esto consiste en ir de lo simple a lo complejo, y cada vez que se avanza en el desarrollo de ese conocimiento se va revisitando siempre todos los pasos que llegaron de lo simple a lo complejo. Entonces, por ejemplo, hay unos principios claves que son el de repetición con profundidad creciente. Entonces se repite varias veces lo simple, y cada vez se va avanzando un paso más hasta ir profundizando más en los conceptos más complejos. También de lo concreto a lo abstracto. Es más fácil comprender lo concreto para que luego se vaya desarrollando el conocimiento abstracto. Y siempre ir conectando el conocimiento nuevo, irlo conectando con lo que ya se sabe previamente. Eso es una cosa como de aprendizaje acumulativo, en el que lo nuevo tiene conexión con lo
primero que se vio con lo inicial, y nunca se abandona lo inicial, siempre se revisita para que el conocimiento se vaya acumulando. Sí, de acuerdo. Digamos que ahí también podemos tener en cuenta el ciclo de Kolb, que permite de alguna manera que lo que se está vivenciando, aprendiendo, realizando en la supervisión, después pueda transformarse en un aprendizaje real. David Kolb diseñó este modelo teórico en donde describía cómo aprendemos a partir de la experiencia y mencionaba que el aprendizaje era un proceso que incluía, o un proceso cíclico que incluía 4 etapas que iban de la mano con ese proceso de aprendizaje. Entonces, una etapa era lo que él denominaba la experiencia concreta, ¿no? Que es un poco como el hacer o el vivir algo específico. Entonces, en este caso, participar en una entrevista clínica o supervisar un caso complejo. Una segunda etapa de ese ciclo es la observación reflexiva. Entonces, se piensa sobre lo que ocurrió, se analiza qué funcionó, qué no funcionó, cómo se sintió, qué situaciones fueron faltantes dentro de ese proceso. El tercero, que viene siendo la conceptualización abstracta, en donde se aprende desde lo vivido con la teoría, se conectan los hallazgos con los conceptos, con los modelos teóricos, con los marcos clínicos. Por ejemplo, nuestra casa de formación, que es derivada de la orientación psicoanalítica y de la teoría psicodinámica. Y la cuarta viene siendo la experimentación activa, en donde se aplica lo aprendido en una nueva situación, donde se pone en práctica esto aprendido, probando nuevas maneras de intervenir o de comunicar. Ahora, ¿esto por qué termina siendo útil? Porque permite llevar a una transformación de lo que es la experiencia clínica única en un conocimiento mucho más profundo que se sostiene en el tiempo y que permite su replicabilidad en nuevos escenarios, ¿no? Además, está favoreciendo continuamente la autorreflexión, el darle significado al aprendizaje y no solamente quedarnos con el conocimiento técnico puntual en cada situación. Bueno, bien, me parece que entonces, digamos, el objetivo de esta guía, más que constituirse como una camisa de fuerza para los supervisores, implica como ordenar, como dar unas pautas de técnicas de aprendizaje, de técnicas de retroalimentación, de algunas estrategias basadas en la evidencia para mejorar la actividad, ¿no? ¿Qué reflexiones finales tienen ustedes acerca de esta actividad de la supervisión? Bueno, pues yo creo que la supervisión debe ser un espacio vivo, reflexivo y útil para el residente, que más que sea una supervisión de si está haciendo bien o mal las cosas, que sea un espacio de conversación guiada y co-construida. Nos dieron una idea de cómo llamar este proyecto de solución, y es un toolbox, que sea como una caja de herramientas proporcionadas para los supervisores para que el sujeto pedagógico pueda aprender mejor de lo que está haciendo ahora. Sí, yo diría muy en concordancia con eso, y es básicamente el interés es que el supervisor ayuda a ese proceso, pero lo que se busca siempre es que el residente sea el protagonista de su propio aprendizaje. Que bueno, muchas gracias a Omar y Eugenio por participar en este espacio. Y a ustedes, los oyentes, los esperamos en el próximo capítulo de nuestro podcast Educar para Transformar. Hasta la próxima.